Señora fiscal, usted es la primera mujer que ocupa este cargo y se ha hecho particularmente famosa con algunas leyes. Esa ley que establece que el 30% de las funcionarias públicas deben de ser mujeres ha estado en la gestión de esa ley, o la ley de libertad de cultos, o la ley de acciones sociales. Me imagino que eso le ha traído una particular popularidad en el país. No, esas leyes fueron muy importantes en la época en que yo fui congresista, que fue en Así los es. años 90, y ahí fui la autora de esas propuestas de ley, pero realmente el país no recuerda mucho esos logros porque desafortunadamente la visión que tiene de los congresistas es algo como un poco devaluada. La imagen del Congreso, no sé si en América Latina toda sea así. Sin embargo, sí son leyes que con el paso del tiempo me he dado cuenta la importancia que han tenido especialmente en tema de derechos humanos. Usted sabe que en el último tiempo ha habido una sucesión de acusaciones y de casos vinculados con altos funcionarios del Estado. Si uno fuera exagerado, podría decir que de una u otra manera esto ilustraría una suerte de cooptación por parte del crimen organizado de ciertos sectores del Estado. ¿Es una exageración? Hay un analista que se llama Luis Jorge Garay que dice que los sectores de criminalidad han ido ganando cada vez más espacio hasta llegar a cooptar algunos sectores del Estado. La verdad es que debido al fenómeno extendido, primero de narcotráfico, luego paramilitarismo y luego guerrilla, había una debilidad institucional, pero Colombia ha salido de esto, ha hecho reformas institucionales importantes y hoy se han fortalecido las instituciones. Lo que sí es cierto es que el fenómeno de corrupción es pavoroso. En donde se quiera que se mire la administración pública hay fenómeno de corrupción y lo importante es que por primera vez en mucho tiempo se están dando resultados desde el punto de vista judicial y eso hace que pues, se refuerce la idea de legitimidad del Estado. A propósito del Estado y de la corrupción, usted ha dado como cifra 3.400 agentes del Estado investigados por los famosos falsos positivos. ¿Hay alguna manera de explicar el fenómeno de cómo se ha llegado tan lejos en este tema? Bueno, lo que pasa es que, como le cuento, el fenómeno de narcotráfico, el fenómeno de paramilitarismo, fueron fenómenos que fueron anidando y que necesitaron necesariamente la connivencia de de algunos sectores de la institucionalidad. No de toda la institucionalidad, pero de algunos sectores. Sin duda, en alguna manera, algunos miembros, o bien del ejército, o bien de la policía, o bien de las autoridades de investigación, como la fiscalía, estuvieron vinculados a esta criminalidad y pues han venido saliendo en los últimos años estos vínculos a través, por ejemplo, del fenómeno de la Ley de Justicia y Paz, en que los paramilitares han confesado muchos nexos con las instituciones, con algunos sectores de la institucionalidad, y este tema de los falsos positivos tiene mucho que ver dentro de todo este engranaje. Pero siendo tan grande el fenómeno, ¿no recomendaría una depuración mucho más profunda del ejército? No, este fenómeno, si hablamos de 3.000 investigaciones, estamos hablando apenas de una cifra que nos llega al 1% de todo el personal de las fuerzas militares. Y si tenemos en cuenta los fenómenos, digamos, de corrupción, normalmente en las instituciones hay un porcentaje, desafortunadamente, de corrupción. Entonces, este fenómeno daría un 1%. Son hechos gravísimos, pero lo importante en este caso es que se están investigando y que las propias fuerzas militares están facilitando la investigación por parte de organismos como la Fiscalía. ¿En qué consiste exactamente la reforma a la Ley de Justicia y Paz que usted ha presentado al Congreso? La Ley de Justicia y Paz es una ley de justicia transicional que buscó que los paramilitares y los grupos armados ilegales se sometieran a una justicia en la cual, por confesar la verdad, por dejar las armas, por colaborar con la reparación de las víctimas, se les ofrecía una pena alternativa. Sus crímenes dan en Colombia para un marco entre 40 y 60 años, pero si colaboran y dejan estos grupos armados, la pena alternativa es hasta de 8 años. Sin embargo, en 5 años, a pesar de que se ha adelantado mucho, se ha conocido fosas comunes, se han exhumado 4.000 cadáveres, se han confesado más de 25.000 crímenes,
ha habido pocas sentencias porque los procedimientos son complicados. Estamos volviendo a tratando de buscar unos procedimientos sencillos que nos permitan fluir y llegar a sentencias mucho más rápido que lo que hemos tenido en estos 5 años. El presidente Santos ha sacado una ley de tierras que busca pagar una deuda histórica, fundamentalmente con los desplazados. Y en un plazo muy breve, grupos criminales se han reorganizado, se han reactivado y han matado a varias decenas de personas que están reclamando tierras. ¿Qué hacemos? Es que el tema del paramilitarismo y de los grupos armados ilegales no termina con la Ley de Justicia y Paz. Esto necesita un proceso histórico mucho más largo y obviamente hay el resurgimiento de bandas criminales y esta criminalidad sigue afianzada en esas zonas geográficas. Sin duda el Estado tendrá que fortalecerse, la presencia de la policía, del ejército y obviamente de la justicia en estas zonas para lograr que efectivamente se les pueda devolver las tierras a las personas que fueron desplazadas por los actos violentos de los grupos armados ilegales. ¿Le es factible a la Fiscalía General de la Nación judicializar a los empresarios comprometidos con el paramilitarismo? Es obligación. Si sale cualquier denuncia sobre participación de políticos o de empresarios, necesariamente la Fiscalía tiene que abrir investigaciones. Lo que pasa es que hasta ahora están saliendo todas estas versiones y estamos buscando las sentencias de los paramilitares, pero sin duda, así como ha habido capítulo de políticos, también habrá capítulos de financiadores del tema paramilitar. ¿Pero se puede agilizar el tema de las condenas? Llevamos hasta ahora 3. 3, ¿verdad? Por eso buscamos que la ley nos facilite los procedimientos porque son muy largos. Ese es uno de los objetivos Claro, de la ley. claro, que haya facilidad en los procedimientos porque son largos. Ya tenemos 400 imputaciones, pero esto demora 2 años ante los jueces. Queremos agilizarlo con procedimientos rápidos, que no haya tantas audiencias, que haya más concentración y que se pueda priorizar ciertas investigaciones. Salgo un poquito de esta línea de reflexión para tocar un tema puntual que se ha producido solo hace algunas horas atrás, que es la presentación de este informe de Amnistía Internacional con un título muy sugerente. Esto es lo que exigimos, que se haga justicia, y que está dedicado a dar cuenta de 2 años de investigación de mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente por todos los protagonistas del conflicto. Me refiero a los guerrilleros, a los paramilitares y a los agentes de seguridad del Estado. La Fiscalía se ha reunido también con los investigadores, tengo entendido. ¿Qué se va a hacer al respecto, señor? Amnistía Internacional no puede decir que no se ha hecho nada, porque precisamente que se conozcan estos casos es un trabajo que ha logrado evidenciar la Fiscalía General de la Nación. Porque hubo un momento en que la impunidad era total, pero cuando empieza a haber denuncias y se identifican víctimas, ya empezamos a dejar la impunidad. La impunidad es cuando no se sabe nada. En este caso, la Fiscalía ha venido trabajando para que, primero, sensibilizar a las mujeres víctimas del conflicto para que denuncien, porque ellas no denunciaban estas violaciones. Segundo, los propios autores de estas violaciones son los más reacios, prefieren confesar una masacre que confesar hechos de violencia sexual. Pero ya se han identificado víctimas, ya se han confesado hechos, pero el tema es que precisamente llevamos apenas 3 sanciones, 3 sentencias y 400 imputados. Hay varios de los comandantes de grupos paramilitares que están en el proceso de justicia y paz y que van a imputarse delitos por violencia sexual. En esto estamos en un tránsito. No puede decir que no se ha hecho nada porque ya por lo menos se han identificado víctimas y victimarios. A propósito de esto mismo, una mención a la guerrilla. Hace poquitas semanas atrás tuvimos la visita aquí en Holanda y la oportunidad de conversar con 2 personas que cuando eran niños fueron tomados forzosamente por parte de la guerrilla y se les hizo participar en el conflicto armado. Este también es otro tema grueso e importante que preocupa no solo a los colombianos, sino también a la comunidad internacional. Sí, es otro de los capítulos, el de reclutamiento de menores, que también tenemos ya varias confesiones y varios hechos denunciados sobre reclutamiento concreto por parte de comandantes de varios bloques de las autodefensas, de grupos paramilitares. Creo que de aquí a un año empezará a haber condenas ya concretas por estos tipos de violencia y de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Yo quisiera insistir en un aspecto que usted ha señalado recientemente,
Y es que usted dice que si bien es cierto que existe una gran impunidad, por otro lado existe una gran preocupación por parte del Estado de terminar con esa impunidad y de aplicar la justicia. ¿Eso lo ve usted y se siente respaldada por parte del Estado para esa función? Yo creo que sí. Ha habido un esfuerzo del Estado en dar recursos a la Fiscalía en estas áreas, en investigaciones de violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ha habido avances, hay una sensibilidad también nueva y la justicia creo que ha empezado a operar en casos que durante muchos años no se esperó siquiera, ni siquiera había la esperanza de saber quiénes habían sido los culpables. Señora fiscal, yo se lo preguntaba también porque a veces tengo la impresión, visto el fenómeno desde afuera, que se avanza en el tema de la justicia y de repente se dan pasos hacia atrás. Les señalo uno. Autoridades, tanto civiles como militares, hacen declaraciones que de una u otra manera descalifican la condena hecha a un oficial del ejército por parte de los jueces, que está en primera instancia, por cierto, pero es una condena severa, 30 años de cárcel. ¿No es este un obstáculo también, este tipo de declaraciones inoportunas, llamémosla así? Sí, creo que no le queda bien al Ejecutivo cuando sale a criticar a la justicia, pero lo que deja ver claro es que hay independencia y que los jueces llegan a tomar ese tipo de determinaciones. Se dictan sentencias altas, se han dictado sentencias altas, no en uno, sino en varios casos contra militares también, vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Pero lo importante es ver que hay una justicia independiente y que llega a tomar definiciones en situaciones tan complicadas como esas. Cerca de 1.000 colombianos fueron extraditados a los Estados Unidos. ¿Se ha terminado el proceso? ¿Va a recuperar Colombia la posibilidad de juzgar en su propio territorio a sus ciudadanos? Es que el tema de la extradición es un tema de cooperación judicial en el cual Colombia ha sido bastante pionero. Yo creo que no hay ningún país que tenga unos mecanismos tan ágiles, expeditos y de tanta cooperación. Y se han venido extraditando por razón especialmente de la cooperación con los Estados Unidos en el tema de narcotráfico. Aquí no se trata de recuperar la capacidad porque no es que se haya perdido, es una decisión que tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia, que es discrecional después de que viene la Corte por parte del presidente, en la que actúan las ramas ejecutivo y judicial. Entonces yo no creería que es perderla, es una decisión que el Estado colombiano en relación con sus tratados y compromisos internacionales ha venido cumpliendo. Otro tema es el de la extradición de los jefes paramilitares. En este caso sí es donde tenemos que luchar porque logremos su versión y que la extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico no signifique el no conocer la verdad sobre los delitos y violaciones graves de derechos humanos que estos hombres cometieron. Y en ese sentido de conocer la verdad, ¿ha tenido el Estado colombiano apoyo por parte de Estados Unidos para que estos paramilitares confiesen sus delitos? Obviamente es más complicado teniéndolos lejos, pero en el último año ha habido un cambio importante. Ha habido un programa de accesos y se está brindando por parte de las autoridades del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado acceso a estas personas que seguramente se tendrá que intensificar en la medida en que son audiencias bastante largas porque participan las víctimas con una transmisión a través de videoconferencia. Son sesiones largas que tienen dificultades precisamente por esto, porque no pueden durar más de 3 o 4 horas cuando en Colombia puede haber audiencias de 8 o 12 horas seguidas. Sin embargo, sí ha mejorado muchísimo la cooperación en esta área. De lo general a lo particular, ¿qué tan dotada administrativa y presupuestariamente está la Fiscalía? Yo se lo pregunto porque tengo entendido que tiene que atender como 2.000 casos y me pregunto si eso es factible, si están limitados los recursos. No, tenemos 1,5 millones de casos denunciados en la Fiscalía de delitos. Yo como fiscal tengo 1.150 casos Eso. y nos faltan fiscales, sí, pero especialmente para atender el grueso de los delitos ordinarios. Nos faltarían unos 1.000 fiscales, pero yo creo que en un país como Colombia se ha hecho un gran esfuerzo. En este año el gobierno se ha comprometido a darnos para el año entrante algunos nuevos fiscales, más investigadores. El déficit presupuestario de cada año casi siempre es del 20%. No hay área, pero no hay ninguna área en el país que diga que todo lo tiene bien, ni en educación, ni en justicia. Siempre tenemos un presupuesto un tanto deficitario para atender las necesidades, pero estamos haciendo un gran esfuerzo también. Respecto de las
corrientes internacionales de la justicia. ¿Qué piensa la fiscal general de Colombia sobre esos temas? Estamos haciendo esta entrevista en la ciudad de La Haya, que es la sede de la justicia mundial. Pues he venido a hablar con el fiscal de la Corte Penal Internacional para enterarlo de nuestro proceso de justicia y paz, y creo que hubo algo importante y es decirnos hay que mostrar más lo que han hecho, porque de verdad que sin duda, a pesar de que tengamos tan pocas sentencias, hemos hecho un esfuerzo impresionante. En las audiencias de justicia y paz se ha recibido o se han escuchado más de 60.000 víctimas. Han participado en las audiencias, en carne y hueso. Eso es un hecho muy importante. Hemos escuchado 25.000 confesiones de crímenes que se han confesado en este proceso. Se han exhumado 4.000 cadáveres, se le ha entregado a sus familiares 1.500 a 1.500 familiares los restos de sus seres queridos. O sea, hay un trabajo importante que demuestra la preocupación de Colombia por dejar arreglado ese capítulo de verdad, de justicia y reparación de una época tan triste para nuestro país. Y es poco conocido. Y es poco conocido. Realmente creo que lo que nos falta es mostrarnos un poco hacia afuera, porque hemos hecho un trabajo muy importante en esos términos. Y usted espera que, no quiero volver al tema de amnistía, pero usted espera que las organizaciones de derechos humanos con las cuales la administración pasada, sin ir más lejos, tuvo enormes dificultades. Hoy estamos en otro capítulo, por cierto, pero otro tipo de relación. Creo que este gobierno ha tenido una apertura diferente, se ha sido más abierto al diálogo internacional, a las organizaciones de derechos humanos, y eso es beneficio, eso trae beneficio para nuestro trabajo. Pero también creo que igual debe existir de la parte de las organizaciones un poco más de comprensión, no ser tan tajantes como por ejemplo ese informe decir que no se ha hecho absolutamente nada. Es que contar con los números que tenemos se debe a nuestro trabajo. El que digan, bueno, hay 780 víctimas de violencia sexual en el proceso de justicia y paz es debido al trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía para acercarse a las mujeres víctimas del conflicto y tratar de llegar y preguntarles sobre estos temas. Eso es trabajo de la Fiscalía, eso es lo que ha hecho. Y esa verdad que estaba oculta hace 5 años, hoy sale a la luz. ¿Por qué? Porque hay una institucionalidad que permite que las mujeres puedan expresarse como víctimas de esta clase de delitos, lo que no existía antes. Entonces yo también pensaría que hay que mirar los cambios y con unos ojos más de apertura hacia lo que estamos haciendo. Una mención más a propósito de la visita. ¿Qué hay de la investigación preliminar del caso de Colombia en la Corte? En el tema de la Corte Penal Internacional. Así es. Pienso que los resultados que vinimos a mostrar y lo que podemos mostrarle a la Corte va a ser muy positivo de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y del compromiso que tenemos de aquí al año siguiente de tener por lo menos unas 12 sentencias contra comandantes, contra quienes han sido los principales responsables de estos grupos armados ilegales. Señora fiscal, ¿alguien ha sugerido a nivel internacional en América Latina la necesidad de por lo menos reflexionar sobre la posibilidad de establecer para América Latina un tribunal regional que juzgue a los crímenes relacionados con el narcotráfico? ¿Le suena a usted como buena idea? Me parece que lo que hay que tratar de promover es más el debate sobre el tema del narcotráfico. El debate de lo que ha sido la lucha, el debate de los costos enormes que nuestros países han pagado, el debate sobre los resultados de esa lucha en la que estamos comprometidos, pero en la que quizás habrá que empezar a mirar hacia futuro nuevas alternativas de lucha frente a ese tema. Señora fiscal, muchísimas gracias por su gentileza. Muchas gracias.